Nueva Delhi, 4 de julio de 1991. Un convoy de vehículos blindados avanza en la oscuridad antes del amanecer hacia el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi. En su interior, cajas selladas que contienen 47 toneladas de oro. Las reservas soberanas de la República de la India están siendo cargadas en aviones de carga con destino a Londres. A la India le quedan 2 semanas para entrar en impago de su deuda externa. El país tiene menos de 1.200 millones de dólares en reservas. No lo suficiente para cubrir 3 semanas de importaciones. La Unión Soviética, el mayor socio comercial de la India, colapsó. La guerra del Golfo ha disparado los precios del petróleo. Moody's ha rebajado la calificación de la deuda india 2 veces. El oro es garantía. La India está empeñando su tesoro nacional al Banco de Inglaterra y al Banco de Japón a cambio de 405 millones de dólares en divisas extranjeras de emergencia. Ahora imaginen esto. Ankara, marzo de 2026. El Banco Central de Turquía mueve 58 toneladas de oro en 2 semanas, parte vendido directamente, parte pignorado como garantía en acuerdos de permuta financiera con bancos internacionales en Londres. Turquía importa el 90% de su petróleo y el 98% de su gas natural. El estrecho de Hormuz está cerrado. Los precios de la energía se han duplicado. La lira está en caída libre. Y ahora, Caracas, 2019. Venezuela ha pignorado oro al Deutsche Bank y al Citibank para préstamos de emergencia. El país no puede realizar el pago. El Deutsche Bank confisca 20 toneladas. El Citibank se queda con 1.100 millones de dólares en oro. El oro se ha perdido para siempre. 3 países, 3 crisis. El mismo acto de desesperación, y cada una demuestra la misma verdad incómoda. El oro es el activo que empeñas porque es lo más valioso que posees. Nadie te da un préstamo de emergencia respaldado por tu bicicleta vieja. Esto es lo que me quita el sueño. El hecho de que el oro funcione como garantía, que todos los grandes bancos del mundo presten dinero contra él. Es la prueba más sólida posible de que el oro tiene un valor real. Si no lo tuviera, nadie lo aceptaría como garantía. Al final de este vídeo sabrás exactamente lo que sucedió en cada uno de estos 3 casos. Quién autorizó la prenda, qué recibieron, si recuperaron el oro y qué significa para cualquiera que posea oro físico. Hoy, quédense conmigo. Antes de que nos adentremos, esto es historia, no asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación. El patrón es simple. Un país se queda sin divisa extranjera. No puede pedir prestado en los mercados internacionales porque su crédito está por los suelos. Tiene un activo que todos los bancos del mundo aceptarán. Oro. Empeña el oro, obtiene efectivo y espera poder pagar antes de que el oro se pierda. A veces funciona, a veces no. La diferencia entre ambos es la lección más importante de este vídeo. Número 1. India, 1991. Esto es lo que deja a la gente boquiabierta. India no empeñó su oro una vez, lo hizo 2 veces en la misma crisis. El primer tramo ocurrió en mayo de 1991, bajo el gobierno provisional del primer ministro Chandra Shekhar. India empeñó 20 toneladas de oro confiscado, no las reservas del Banco Central, sino oro incautado a contrabandistas y evasores de impuestos, al Union Bank of Switzerland. El acuerdo se estructuró como una venta con opción de recompra, con un interés del 6%. Se despacharon 4 envíos en mayo, recaudando aproximadamente 200 millones de dólares. Pero eso no fue suficiente a medida que la crisis se profundizaba. La rupia se estaba desplomando y las reservas extranjeras se agotaban día a día. El segundo tramo fue autorizado después de que P.V. Narasimha Rao asumiera como primer ministro el 21 de junio y Manmohan Singh como ministro de Finanzas el 24 de junio. El Banco de la Reserva de la India pignoró 47 toneladas de su propio oro al Banco de Inglaterra y al Banco de Japón. Ambos exigieron la transferencia física y 4 cargamentos partieron por vía aérea a partir del 4 de julio. Esto recaudó un total de 405 millones de dólares entre ambos tramos. Se pignoraron 67 toneladas, recaudando aproximadamente 600 millones de dólares. La revelación causó un terremoto político. Pignorar oro fue visto como una humillación nacional. Un país de casi 900 millones de personas, empeñando sus joyas para sobrevivir. Los líderes de la oposición lo calificaron de traición
y el público estaba indignado. Pero esto es lo que sucedió después. La India pagó los préstamos en cuestión de meses. Entre septiembre y noviembre de 1991, cada onza regresó. La crisis catalizó las reformas de 1991. Liberalización, privatización, globalización. Estas transformaron a la India de una economía cerrada en un motor de crecimiento, y luego se cerró el círculo. En noviembre de 2009, el Banco de la Reserva de la India compró 200 toneladas de oro al Fondo Monetario Internacional por $6.700 millones. El país que había empeñado su oro por desesperación 18 años antes, era ahora uno de los mayores compradores soberanos de oro del mundo. El caso de la India es una historia de éxito. Empeñó el oro, lo recuperó y usó la crisis para reformar. Pero no todos los países tienen ese final. El episodio de marzo de 2026 fue desencadenado por la guerra. El conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo que el petróleo superara los $100 por barril. Turquía importa prácticamente toda su energía y la lira estaba bajo una presión severa. En 2 semanas, Turquía movió aproximadamente 58 toneladas de oro, valoradas en más de $8.000 millones. Aproximadamente 22 toneladas se vendieron directamente y entre 34 y 36 toneladas se utilizaron en acuerdos de permuta de oro por divisas, estructurados como ventas al contado con contratos de recompra a plazo. Las contrapartes eran bancos de inversión internacionales que operaban en el mercado extrabursátil de Londres. Turquía había depositado aproximadamente 111 toneladas en el Banco de Inglaterra, lo que permitía operaciones rápidas sin transporte transfronterizo. La caída semanal de aproximadamente 50 toneladas fue la mayor disminución en una sola semana en las reservas de oro de Turquía desde al menos 2013. Y aquí está la incómoda pregunta que nadie en Ankara quiere responder. Si los precios de la energía se mantienen por encima de los $100 y la guerra persiste, ¿puede Turquía permitirse recomprar el oro que pignoró? Los acuerdos de swap son técnicamente préstamos garantizados. El oro pertenece legalmente a la contraparte hasta que es recomprado. Si Turquía no puede pagar, el oro se queda con los bancos para siempre. Un consultor financiero llamado Laurent Lecure capturó la ironía a la perfección. Turquía pasó años acumulando oro agresivamente para reducir su dependencia del dólar, y luego pignoró ese mismo oro como garantía para pedir prestados dólares. El caso de Turquía es la incógnita. El oro está pignorado, pero aún no perdido. Si regresa, depende de una guerra que no ha terminado. Una breve pausa. Si te estás dando cuenta de que el oro que tienes en tus propias manos no puede ser pignorado, congelado o confiscado por un banco extranjero, pulsa el botón de suscribirse. Soy el historiador financiero independiente. Te muestro la historia para que veas los patrones antes de que se repitan. Número 3. Venezuela. El oro se ha ido. Venezuela es el cuento con moraleja, el país que empeñó su oro y nunca lo recuperó. Hugo Chávez hizo un espectáculo dramático al repatriar 160 toneladas de oro a Caracas en 2011 y 2012. Lo quería en suelo venezolano, bajo control venezolano, a salvo de gobiernos extranjeros. Pero el oro que Chávez dejó en Londres, almacenado en el Banco de Inglaterra, se convirtió en garantía para una serie de operaciones financieras cada vez más desesperadas. En 2015, Citibank estructuró una operación de crédito de $1.600 millones, respaldada por oro venezolano. En 2016, Deutsche Bank proporcionó $750 millones, tomando 20 toneladas como garantía. Hubo swaps adicionales, incluyendo un acuerdo de Deutsche Bank de $1.700 millones, utilizando entre 30 y 40 toneladas, y luego el dinero se acabó. Venezuela no pudo realizar los pagos. El 4 de junio de 2019, Deutsche Bank confiscó las 20 toneladas del swap fallido. Citibank tomó el control de aproximadamente $1.100 millones en oro, cuando Venezuela incumplió el plazo de recompra. El oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra
disminuyó de 99 toneladas en 2011 a aproximadamente 14 toneladas en abril de 2018. La mayor parte de lo que quedaba en el extranjero se perdió a través de canjes fallidos, y luego la situación empeoró bajo las sanciones de Estados Unidos. El Banco de Inglaterra se negó a liberar el oro restante. En junio de 2020 se presentó un caso ante el Tribunal Superior Británico. El juez Sir Nigel Tier dictaminó que la cuestión de quién podía instruir al Banco de Inglaterra dependía de qué gobierno reconocía Gran Bretaña, Nicolás Maduro o Juan Guaidó. El oro permaneció congelado en una bóveda en Londres, mientras los venezolanos pasaban hambre. Chávez repatrió 160 toneladas para protegerlo de gobiernos extranjeros. El oro que dejó en Londres fue incautado por bancos extranjeros. El oro de Caracas no pudo ser monetizado porque ningún comerciante de buena reputación tocaría metal sancionado. Venezuela. Esto es lo que sucede cuando empeñas tu oro y no puedes recuperarlo. El oro no te espera. Pertenece a quien tiene el contrato. Ahora, ¿cómo funcionan realmente los canjes de oro? Un canje de oro tiene dos partes. Primero, el Banco Central vende oro físico a una contraparte, generalmente un banco de inversión, un banco de lingotes o el banco de pagos internacionales. El Banco Central recibe moneda extranjera. Segundo, un contrato a plazo compromete al prestatario a recomprar el oro a un precio ligeramente superior en una fecha futura. La diferencia de precio es la tasa de interés implícita. El oro se suele mantener en el Banco de Inglaterra, el mercado de oro más líquido. Las disputas legales se rigen por la ley inglesa y se remiten a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. El oro permanece legalmente en el balance del Banco Central, aunque haya sido transferido físicamente, lo cual es conveniente para la imagen política. Pero si el Banco Central no puede pagar, la contraparte se queda con el oro. La imagen es irrelevante. En su punto máximo, el Banco de Pagos Internacionales tenía un estimado de 552 toneladas pendientes en swaps de oro. Eso son 552 toneladas de oro soberano en las bóvedas de otros, técnicamente pertenecientes al prestatario, prácticamente pertenecientes al prestamista. La lección en tres partes. India empeñó su oro. Pagó en meses, recuperó cada onza y usó la crisis para transformar su economía. India es lo que sucede cuando empeñar te da tiempo y usas ese tiempo sabiamente. Turquía empeñó su oro para sobrevivir a una crisis energética causada por una guerra que no inició. Que Turquía recupere su oro depende de si la guerra termina antes de que expiren los acuerdos de swap. Turquía es lo que sucede cuando empeñar te da tiempo y no controlas el reloj. Venezuela empeñó su oro, no pudo pagar y lo perdió. Los bancos se quedaron con el metal, el gobierno se quedó con los recibos, la gente no se quedó con nada. Venezuela es lo que sucede cuando empeñas el único activo que se suponía que te salvaría. Las señales de advertencia. Ahora mismo Estados Unidos acaba de imponer un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. El petróleo está cerca de los $100. Varios países están bajo presión financiera. No solo Turquía, cualquier país que importe la mayor parte de su energía y tenga reservas de oro es candidato para la próxima transacción de empeño. Y cada una de esas transacciones demuestra lo mismo. El oro es la garantía de último recurso. Los bancos no aceptan acciones como garantía de emergencia, no aceptan bienes raíces, no aceptan promesas gubernamentales. Aceptan oro porque el oro es el único activo cuyo valor sobrevive a una crisis. Las personas que poseen oro y no le deben nada a nadie son las que salen ilesas de cada crisis. India recuperó su oro porque pudo pagar. Venezuela perdió su oro porque no pudo. Al mecanismo no le importan tus intenciones, le importa tu capacidad de pago. Poseerlo por completo, no tener deudas sobre ello, mantenerlo donde ninguna contraparte pueda reclamarlo. Esa es la lección de cada transacción de empeño en la historia de las naciones. El patrón es matemático, el resultado es inevitable. La única variable eres tú. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo.